Muy buenas noches, familia del cielo. Es un honor y un gozo nuevamente estar aquí reunidos a través de las plataformas digitales para venir a continuar conociendo a nuestro Dios Todopoderoso, para venir a llenarnos de la palabra de Dios, a aprender más acerca de Cristo Jesús y de todo aquello que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Quiero que ahí donde estás vayas conmigo al libro de Lucas, el capítulo 19. Versículo 9. Lucas 19:9. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Quiero que inclines el rostro ahora para pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque otra vez, otra noche más, Señor, nos has permitido venir acá a reunirnos, a compartir tu palabra, oh Señor, a aprender de las cosas maravillosas que tú tienes para con cada uno de nosotros en las Sagradas Escrituras. Es por eso, oh Dios del cielo, que rogamos que tu santo y bendito Espíritu sea quien ponga las palabras que cada uno de nosotros necesita escuchar, que sean palabras de vida para vida eterna las que se expongan aquí. Que no sean las palabras del predicador, pero que sea la palabra de Jehová, del Dios Todopoderoso que vive y permanece para siempre, oh Padre. Háblanos, toca nuestros corazones, oh Señor, y ayúdanos a entender que necesitamos de ti, que necesitamos conocer al Dios Todopoderoso. Es en el poderoso nombre de Cristo Jesús que rogamos y pedimos estas cosas, confiando en que en ese nombre tú harás tu voluntad. Por Jesús, amén. Muy bien, mis queridos hermanos, esta ya es nuestra cuarta noche en la que estamos en la campaña evangelística ¿Conoces a Dios? Una pregunta que hemos estado analizando, estudiando y escudriñando a la luz de lo que la palabra de Dios nos dice. Y es una pregunta que tú y yo necesitamos cuestionar y que necesitamos también encontrar la respuesta a la misma. Porque de eso depende nuestra salvación. No de la pregunta en sí, sino de lo que la pregunta esconde. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Así que quiero que conmigo vayas al libro de Lucas. Ahí estaremos estudiando en el versículo 9 el tema que tenemos para esta noche. El título que le colocamos es ¿cuál es la importancia de conocer a Jesús? ¿Cuál es la importancia de conocer a Jesús? Pero antes es bueno, por amor a aquellos que han llegado quizás hoy por primera vez, hacer un pequeño repaso. Un pequeño repaso es necesario. Fíjense que el primer día hablamos acerca de conocer, conoces a Dios. Basamos la prédica del primer día en el título de la campaña en general. Y estudiamos el versículo 1, el primer versículo de Juan, el capítulo 17, versículo 3, donde allí nos decía, o nos refiere más bien, las siguientes palabras dichas por Jesús cuando estuvo orando por sus discípulos. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese es el versículo tema de nuestra campaña. Por otra parte, en el día domingo, en el segundo día, estudiamos acerca de la pregunta que Pablo le hizo a Jesús cuando Jesús, nuestro Salvador, se le apareció cuando él iba de camino a Damasco. Pablo le dijo a Jesús, Señor, ¿quién eres? Una pregunta que tú y yo también necesitamos todos los días analizarla a la luz de las Escrituras. Por otra parte, ayer estuvimos estudiando otro personaje que tuvo un encuentro maravilloso con Dios. Un personaje que en lo personal, valga la redundancia, a mí me gusta estudiarlo porque tiene muchas enseñanzas profundas acerca de la vida y la cristiandad y cómo Dios se mueve y se maneja y todo lo demás. Y ese personaje es Job. Estuvimos estudiando que Job había sido alguien criado con conocimientos, conceptos, ideas acerca de Dios. Era lo que se podría llamar hoy en día un niño bueno, porque el mismo Dios dijo que él era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, Job no conocía a Dios, como vimos. No conocía a Dios luego de que nos pudimos dar cuenta de eso a lo largo del estudio que hicimos. Y al final del capítulo del libro de Job, en el capítulo 42, nos dimos cuenta de la declaración que Job dio acerca de Dios.
Él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y la actitud de Job, una vez que él vio a Dios cara a cara, una vez que él tuvo un encuentro con Dios cara a cara, fue de arrepentimiento. Y esa es la palabra que vamos a estar estudiando esta noche, arrepentimiento. Así que quiero que allí donde estás en el libro de Lucas, el capítulo 19, analicemos esta pequeña historia que se relata en simplemente 9 versículos, pero que estos 9 versículos podríamos durar literalmente semanas estudiando lo que, escarbando más bien, lo que aquí se encuentra, el mensaje poderoso que Dios tiene para ti y para mí. Así que para entrar en materia, vamos a ir al contexto del capítulo. Capítulo 19, versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Escucha bien. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y voy a hacer una pausa aquí para decirte que en el momento en que yo me imagino esta escena, y yo me imagino la emoción que Zaqueo debió de haber sentido en ese momento cuando Jesús le dijo, Zaqueo, voy a posar en tu casa. Zaqueo sabía quién era Jesús. Él había escuchado cosas acerca de Jesús, porque en este punto, el versículo 3 dice que él procuraba ver quién era Jesús. Él quería ver quién era ese Jesús de quien él había escuchado tantas veces. Entonces, por eso Zaqueo se aproximó y se subió en el árbol para ver a ese Jesús. Imagínate esa escena donde Jesús se le acerca y le dice, mira, quiero ir a tu casa, quiero comer allá, quiero posar allá. Y Zaqueo, con toda la emoción, como hombre pequeño que era, se bajó del árbol y fue a la casa y le dio morada a Cristo Jesús. Qué maravilloso. En el versículo 6 dice lo siguiente, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Fíjense acá, gozoso estaba Zaqueo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Esta es la opinión del público. Fíjense que Jesús se acercó ante lo que el público llamaba un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 10 versículos que tienen un mensaje poderoso para ti y para mí en esta noche. Así que quédate atento a las cosas maravillosas que vamos a encontrar aquí. Fíjate que cuando Jesús da la declaración, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, él está presentando algo que tú y yo necesitamos conocer. Fíjate que cuando Jesús apareció en la casa de Zaqueo, la actitud de Zaqueo es la actitud o fue la actitud que tú y yo necesitamos tener cuando Cristo Jesús entra al corazón nuestro. Es la misma actitud que tú y yo necesitamos tener una vez que aceptamos a Cristo Jesús. Para poder aceptar a Cristo Jesús es necesario entender que Él está a la puerta tocando tu corazón. Es necesario entender que así como a Zaqueo lo llamó y le dijo, baja, que es necesario que more en tu casa, de la misma forma tú tienes que entender que Cristo Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y si está tocando la puerta de tu corazón, eso quiere decir que Él está afuera. Y claro, eso no aplica quizás a todo. Hay muchos que son cristianos acá conectados y que, claro, han aceptado a Cristo Jesús. Pero fíjate que vamos a aprender ciertas cosas que quizás no conocíamos acerca del tema de la salvación y la actitud que tuvo Zaqueo una vez que él conoció la salvación. Porque la salvación no es un concepto, tampoco es una doctrina. Nosotros tenemos la idea de que esto es así, o sí, yo conozco el concepto de la salvación, sí, eso consiste en esta cosa, en lo otro, en lo demás, pero no. Aquí el versículo 9 nos dice y nos refiere que la salvación
es una persona. Y esa persona se llama Cristo Jesús. Fíjense que dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. La persona salvación se llama Cristo Jesús. Y conocer la persona salvación transforma la vida por completo. Zaqueo era publicano. Los publicanos eran una de las personas más odiadas por los judíos. Los publicanos literalmente robaban, y les voy a explicar un poco el contexto para que entiendan la idea de lo que era un publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos y estas personas estaban encargadas por orden de los romanos, encargadas de cobrar impuestos. Y fíjense lo que hacían estas personas. Ellos agarraban, por ejemplo, tenían el precio le decían, tienes que cobrarle $1 a cada ciudadano. Esos son los impuestos. Pero como ellos eran publicanos, ellos podían cobrarle lo que les placía, literalmente, y ellos le colocaban un precio mucho mayor. Así le podían robar al pueblo, ellos se quedaban con una parte, y para pagarle a los soldados romanos que eran los guardas de ellos, los que los cuidaban para evitar que el pueblo los maltratara o los matara, porque, o sea, literalmente le tenían mucho odio porque eran ladrones. Ellos le daban una parte a los soldados y así todo el mundo quedaba contento. Saqueo era lo que se conoce como hoy en día, no sé si conocen el término saquear. De allí viene la palabra saquear, que significa robar. No sé ustedes, pero yo nunca he escuchado el nombre de una persona que se llame Saqueo. No sé si ustedes si le podrían a un hijo suyo Saqueo. Sería algo como que muy chocante. Sin embargo, este Saqueo quería conocer a Cristo Jesús. Este Saqueo tenía el deseo de conocer a Cristo Jesús. Cristo Jesús conocía su corazón y sabía sus anhelos. Él era rechazado por toda la sociedad, por los judíos. Fíjense que por eso dice en el versículo 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Saqueo era tachado como pecador. Saqueo era repudiado porque él pecaba de una manera distinta a los demás. Y ese puede que sea tu caso. Quizás tú eres rechazado porque tú pecas de forma distinta a los demás. Y como los demás no son tan malos como tú, se podría decir, como los demás no actúan de la misma forma que tú, te rechazan. Lo bueno es que aquí el texto bíblico nos expresa que Cristo Jesús mora en casa de pecadores. Que Cristo Jesús está dispuesto a ir a la casa tuya y a mi casa porque somos pecadores. Y lo bueno de todo esto es que Cristo Jesús va, pero Él transforma todo el lugar, todo el entorno donde llega. Cristo Jesús transformó a este personaje, transformó a Zaqueo por completo con simplemente tener su presencia en su hogar. Y de allí viene la palabra que vamos a estudiar, la que mencioné al inicio, que es la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metamorfo. Metamorfo es una palabra muy conocida porque de allí también deriva la palabra metamorfosis. Y metamorfosis comprende la idea de un gusano. Ustedes han visto esas orugas, esos gusanos pequeños, que luego de un proceso, de un tiempo, que se conoce como el proceso de la metamorfosis, se convierten en una mariposa. Eso es lo que pasa con una persona cuando es transformada, cuando es arrepentida. Y eso fue lo que sucedió con Zaqueo. Zaqueo, al tener la presencia de Cristo Jesús en su vida, al encontrarse con Cristo Jesús, al permitir que Cristo Jesús entrara en su vida, tuvo una transformación, tuvo un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es un cambio de la mente, un cambio de los patrones mentales, un cambio de pensamiento, un cambio rotundo de tu estilo de vida. Todos los personajes que hemos estado estudiando, Pablo, Job y ahora este personaje, tuvieron un arrepentimiento, un cambio de la mente, un cambio rotundo de su vida. Y es lo mismo que tú y yo necesitamos tener en nuestras vidas para dar evidencia de que hemos sido cambiados por Cristo Jesús. Si quizás tú no has sido o no has experimentado este cambio, te invito a que aceptes a Cristo Jesús porque Él anhela cambiar tu vida. Por eso Él dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
¿Qué era eso que se había perdido? Tú y yo. A causa del pecado de Adán y Eva y a causa de nuestro propio pecado, porque somos pecadores. Lamentablemente, el pecado nos ha dañado, nos ha hecho enemigos de Dios, nos ha separado de Cristo Jesús. Pero lo bueno es que Dios envió a su Hijo Cristo Jesús, no para condenar al mundo, sino para salvar al mundo, para que a través de él alcancemos lo que tú y yo no podemos alcanzar. Quiero que vayas conmigo al libro de Efesios, el capítulo 2. Allí vas a encontrar algo con respecto a esto de la salvación. Allí vas a encontrar ciertas declaraciones que en lo personal me encantan. Escucha lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 7, el versículo 5, perdón. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A través de ese don perfecto, de ese don maravilloso que es Cristo Jesús, tú y yo podemos alcanzar salvación y vida eterna. A través de ese don maravilloso que es la persona de Cristo Jesús, tú y yo podemos tener una vida arrepentida, una vida transformada por el Espíritu Santo. Si te fijas, cuando estudias la Biblia, te darás cuenta que esta palabra arrepentimiento está en toda la Biblia. Cuando Cristo Jesús inició su ministerio, o más bien cuando Juan inició su ministerio, él inició con estas palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Cristo Jesús luego inició su ministerio, inició de la misma forma: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando los discípulos fueron enviados por Cristo Jesús a predicar a los gentiles y a todas las naciones, ellos también iniciaron de la misma forma: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es punto central en la Biblia. Es un punto central y vital para la salvación. Si tú no eres arrepentido, lamentablemente tú no has experimentado lo que Cristo Jesús anhela que tú y yo experimentemos. La Biblia enseña en Proverbios 28:13 que aquel que encubre sus pecados no prosperará. Quizás esa sea la razón por la cual tengamos tantos conflictos y problemas, porque no hemos vivido una transformación, no hemos experimentado un cambio de la misma forma como Zaqueo lo experimentó. Fíjense que la actitud de Zaqueo, cuando se encontró con Cristo Jesús, la actitud de Zaqueo fue de devolver todas las cosas que él se había robado. Y aquí en este capítulo nos damos cuenta que Jesús ni siquiera tuvo que hablar. Únicamente la presencia de Cristo Jesús en la vida de Zaqueo fue suficiente para trastornar todo lo que él era. Y es lo mismo que Cristo Jesús anhela hacer en tu vida. El versículo que te mencioné de Proverbios 28:13 no culmina ahí. Dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El arrepentimiento comprende esos dos puntos: confesión y apartarte del pecado. Confesarle tus pecados a la persona de Cristo Jesús. Y para llegar a esa confesión es necesario que tú entiendas un punto vital, un punto importante. Tú necesitas reconocer tu situación de pecado. Tú necesitas reconocer que no puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas reconocer que ameritas que alguien superior a ti, en este caso Dios, venga y te rescate. Tú necesitas entender que sin él tú no puedes hacerlo, que por ti mismo no podrás lograrlo. Por eso es tan necesario que así cuando tú reconozcas tu situación, vengas a él y le confieses tu situación. Y él seguro, porque la Biblia así lo certifica,
te va a perdonar. Quiero que vayas conmigo al libro de Primera de Juan. Allí encontramos el versículo que nos da la garantía del perdón, que nos enseña lo que Cristo Jesús hace con aquellos que se sienten tan pecadores, con aquellos que se sienten que no pueden, con aquellos que dicen, bueno, yo soy tan pecador que Dios no puede salvarme. Mira lo que dice aquí la Biblia. El versículo 9 del capítulo 1 de Primera de Juan dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en el capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo Jesús es ese don perfecto, es ese regalo inmerecido que Dios nos dio por amor a ti y por amor a mí. Cristo Jesús es la persona salvación que Dios ha enviado al mundo para que tú y yo alcancemos salvación a través de él. Cristo Jesús es lo que tú y yo necesitamos. Cristo Jesús es quien puede y anhela y quiere cambiar tu vida. Ahora, mi pregunta para ti: ¿te gustaría ser transformado por Cristo Jesús? Mi pregunta para ti: ¿te gustaría que Cristo Jesús trastorne y transforme cada aspecto de tu vida, así como lo hizo con Zaqueo? Zaqueo nunca volvió a ser igual. Y quiero leerte brevemente un texto que encontré en el libro El deseado de toda la gente, que menciona ciertos puntos maravillosos acerca de lo que sucedió con Zaqueo y que es lo que también necesitamos nosotros tener en nuestras vidas. Escucha lo que dice en la página 509, El deseado de toda la gente. Ningún arrepentimiento que no obre una reforma es genuino. La justicia de Cristo no es un manto para cubrir pecados. Escucha eso. No es un manto para cubrir pecados que no han sido confesados ni abandonados. Es un principio de vida que transforma el carácter y rige la conducta. Cristo Jesús, su gracia salvadora, no es un manto para nosotros pecar. Muchos podrían decir, bueno, sí, vivimos bajo la gracia. Eso es maravilloso. Y la Biblia nos dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces yo voy a pecar. No, eso no está bien. Eso es una actitud satánica, porque tú estás jugando con la gracia de Dios. Por eso aquí nos dice que necesitamos permitir que el arrepentimiento en Cristo Jesús obre una transformación rotunda. Por eso necesitamos apartarnos del pecado y consagrarnos a Cristo Jesús, para que Él sea quien produzca en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso mi pregunta para ti: ¿has conocido tú a Cristo Jesús a ese nivel que ha transformado tu vida una vez que lo conociste? Así como Zaqueo, ¿te has encontrado con Jesús? ¿Has sido tú transformado? ¿Has sido tú trastornado en todos los aspectos de tu vida? Fíjate que la sierva del Señor también dice lo siguiente. Quiero que escuches esta frase porque realmente me impactó bastante. Toda alma convertida querrá, como Zaqueo, señalar la entrada de Cristo en su corazón mediante el abandono de las prácticas injustas que caracterizaban su vida. Zaqueo, una vez que se encuentra con Jesús, se deshizo de su vida antigua. Dijo, ya yo no quiero seguir con estas ganancias injustas. Ya yo quiero dejar a un lado todo este pasado que me atormenta. Ya no quiero ser más un ladrón. Ahora quiero ser un hijo de Dios. Ahora quiero pertenecer a la familia del cielo. Ahora quiero ser salvo por el único que puede darme salvación. Ahora quiero ser salvo por Cristo Jesús. Mi pregunta para ti: ¿anhelas tú de la misma forma como Zaqueo ser salvo, ser transformado? ¿Quieres tú experimentar eso? Quizás tú dirás, bueno, yo soy cristiano, yo no necesito eso. Te informo que hay un contraste que me gusta hacer con Zaqueo en comparación con otro personaje que todos lo conocemos. Es la historia del joven rico. Ese joven rico que se acercó a Cristo Jesús
Ese joven que dijo, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Jesús le describió los mandamientos. Puedes encontrar la historia en Marcos capítulo 10. Y el joven rico le replicó a Jesús, bueno, yo he guardado todo esto desde mi juventud. A lo que uno podría decir, bueno, este muchacho entonces era perfecto. Pero fíjense lo que Jesús le dijo. Jesús le replicó al joven rico, bueno, entonces vende todo lo que tienes y ven y sígueme. El joven rico tristemente bajó su cabeza y se alejó de Jesús porque tenía demasiadas riquezas. Fíjate que esta historia nos enseña que lo que te salva no es guardar los mandamientos de Dios. Lo que te salva no es cumplir con las doctrinas, con los reglamentos, con esto, con lo otro. No, no, no. Quien te salva es Cristo Jesús. La función de la ley es mostrarte el pecado. Eso se encuentra en Romanos capítulo 7. La función de la ley es mostrarte tu condición. Y como resultado de tu ver tu condición, la ley te enseña que debes de mirar a Cristo Jesús. Por eso una vez cuando tú miras a Cristo Jesús, te das cuenta que Él es la propiciación por tus pecados. Te das cuenta que sin Él tú no puedes vivir. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te darás cuenta inmediatamente que contemples a Jesús que la vida en el mundo sin Cristo no tiene significado, no tiene propósito alguno. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si perdiere su alma? El joven rico prefirió quedarse con sus riquezas y rechazó a la persona salvación. El joven rico pudo haber sido visto ante los ojos de la sociedad como alguien ejemplar, como alguien que tenía el cielo ganado porque, wow, guardaba todos los mandamientos. Sin embargo, vemos que el joven rico se alejó del único que podía darle la salvación. Y en contraste con esto, vemos que Zaqueo, quien era rechazado por todos, vino a Cristo Jesús y Cristo Jesús transformó su vida y alcanzó salvación porque aceptó a Cristo Jesús. Si ha sido rechazado así como Zaqueo, si ha sido maltratado así como Zaqueo, si ha sido mal visto por la sociedad porque eres tan pecador que, wow, tú te perdiste básicamente. Te invito a mirar a Cristo Jesús. Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira a Jesús, no mires al mundo. Mira a Jesús, no mires a los que te critican. Mira a Jesús, no mire a aquellos que te acusan como pecador, porque ellos también son pecadores. Yo también soy pecador y necesito de la persona de Cristo Jesús. Por eso es necesario que tú le contemples a Él, que únicamente te enfoques en Él. La Biblia nos enseña que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo Jehová me recogerá. Así como tú eres, así como estás, Cristo te recibe, pero te recibe para transformarte, te recibe para cambiarte, te recibe para hacer lo que le sucedió a Zaqueo, para hacer una transformación completa de tu vida. Ahora mi pregunta para ti, ¿te gustaría aceptar a ese Cristo Jesús? ¿Te gustaría a ti ser transformado por Cristo Jesús de la misma forma como lo fue Zaqueo? Es la experiencia más maravillosa y gloriosa que tú y yo necesitamos tener cada día. Una actitud de arrepentimiento, una actitud que demuestre que hemos sido cambiados por la persona de Cristo Jesús. Cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años, yo me di cuenta que la vida que estaba viviendo no concordaba con lo que creía o con lo que profesaba. Yo nací en la iglesia adventista, nací conociendo todas las doctrinas y todo lo demás, pero lamentablemente yo no era cristiano, porque la vida que vivía no reflejaba para nada a Cristo Jesús. La vida que vivía era un completo fracaso. De hecho, mi agenda antigua, lo que yo tenía pensado hacer con mi vida, era ser actor, volverme famoso, volverme rico, hacerme millonario, hacerme conocido en todo el mundo como actor. Sin embargo, una vez que me encontré con Cristo Jesús, mi vida y mis planes cambiaron por completo.
Nunca me imaginé estar predicando, pero para la honra y la gloria del Señor, Él me tiene aquí llevando su palabra. Es lo que quiere Cristo Jesús hacer contigo. Él quiere transformarte de tal forma que tú hagas su voluntad en lugar de tu propia voluntad. Porque como he mencionado anteriormente y lo volveré a repetir porque es un versículo que necesita quedarse grabado en tu corazón. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el versículo de Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús quiere que tú tengas vida eterna. Cristo Jesús anhela que tú tengas esa vida que solamente en Él se puede encontrar. El que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que te invito a que escribas ahí en los comentarios, Señor, yo quiero esa vida. Escríbelo ahí, déjale saber a todo el mundo que tú quieres esa vida que solamente Cristo Jesús puede dar. Esa vida que Zaqueo recibió, esa misma vida que Zaqueo aceptó, esa misma vida que tú y yo necesitamos aceptar hoy. La vida de Cristo Jesús. Escribe ahí en los comentarios y di, Señor, yo quiero esa vida. Yo quiero esa vida porque yo necesito ser transformado. Necesito tener un cambio, una transformación de modo tal que mi testimonio predique a otros que no te conocen. De esa forma, tú verás cómo Dios trabajará en ti. Escribe ahí y déjale saber a todo el mundo que tú quieres ser transformado por Cristo Jesús. El Señor anhela que alcancemos las maravillas que solamente en Él se encuentran. Así que por eso te invito a que conozcas a Cristo Jesús, porque Él está esperando por ti y está esperando por mí. Que Dios te bendiga en esta noche. Ahora quiero que inclines tu rostro allí para orar por aquellas personas que están en el valle de la decisión, que se sienten como que incómodos, que no saben qué hacer. Por aquellas personas, sobre todo los jóvenes, que se sienten atraídos por el mundo y por las cosas que el mundo ofrece. Quiero que inclines tu rostro conmigo para pedir para que Dios bendiga a la juventud y para que Dios bendiga a cada uno de los que estamos aquí conectados. Oremos. Querido Dios y Padre Celestial, gracias porque nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Gracias porque a pesar de lo que somos y como somos, tú nos amas, tú nos recibes, oh Señor. Así como Zaqueo, tú no nos rechazas porque seamos pecadores o porque pequemos distinto a aquellos quienes nos acusan. Así como somos, tú nos aceptas. Y venimos ante ti, oh Dios del cielo, implorando que tu Santo Espíritu nos limpie, que tu Santo Espíritu nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y que la sangre de Cristo Jesús, tu Hijo, nos limpie de todo pecado. Gracias, oh Dios, por todo. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo rogamos e imploramos por cada una de las personas aquí conectadas, rogando, oh Señor, que tú les bendigas, que tú les transformes y que tú cambies sus vidas. Por Jesús, amén y amén. Que Dios te bendiga.